Bienvenidos al módulo 7 del curso Entérese del proceso de paz. Yo soy Juanita Gubertus, soy coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El día de hoy queremos dividir la presentación del punto 5 sobre víctimas en tres componentes fundamentales. El primero, los antecedentes del punto 5. ¿Qué hicimos antes de empezar a discutir sobre víctimas y eso por qué es importante para lo que estamos haciendo ahora? El segundo bloque será sobre qué hemos acordado relacionado con el punto de víctimas y finalmente quisiera contarles qué estamos haciendo en este momento en La Habana y cuáles son los retos que tenemos en materia de víctimas y justicia transicional. El primer bloque tiene que ver con los antecedentes, entonces, como decía. Lo primero que hicimos en el 2010, al inicio del gobierno del presidente Santos, fue empezar a hacer un estudio tanto jurídico de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de justicia transicional, como de todas las lecciones aprendidas que nos habían dejado los procesos de justicia transicional que ya se venían aplicando en distintos momentos de nuestra historia, pero en particular en la historia reciente con el proceso de justicia y paz. En materia jurídica, ¿qué encontramos? Lo primero es que uno rápidamente se da cuenta que las obligaciones nacionales son más estrictas que las internacionales. A nivel internacional hay, aunque discusiones muy fructíferas e interesantes, en general hay un, cierto consenso sobre la obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y a sus responsables. Sin embargo, nacionalmente tenemos una proliferación de jurisprudencia y de normas con distintos estándares que se han ido cada vez fortaleciendo y volviéndose más estrictos a través del tiempo. ¿Eso qué implica? Originalmente nuestra Constitución, ustedes saben, permite un trato penal especial para los delincuentes políticos. En particular, contempla los indultos, contempla las amnistías, contempla la prohibición de extradición y contempla la posibilidad de reintegrarse políticamente. Y sin embargo, por distintas razones, por la atrocidad de nuestro conflicto armado en particular, la jurisprudencia de las altas cortes venía restringiendo desde los años 90 muchísimo la aplicación de cualquier tratamiento penal especial, incluso para delincuentes políticos. Hoy algo tan básico, si se quiere, por cruel que suene, de la confrontación armada como un homicidio en combate, la Corte Constitucional consideró desde los 90 que no podría ser nunca entendido como un delito conexo al delito político. Ese es tan solo un ejemplo de cómo a nivel nacional esos estándares son mucho más estrictos. En el caso de justicia y paz, la Corte Suprema de Justicia, a mediados de la década del 2000, empieza a establecer que el hecho simplemente de participar y de ser miembro de un grupo armado implicaría estar incurso en un crimen de lesa humanidad por el hecho de ser miembro de ese grupo. Entonces, si se dan cuenta, una diferencia muy grande, unos estándares internacionales diciéndonos que en materia de justicia transicional de lo que se trata es de asegurar la investigación, el juzgamiento y sanción de crímenes internacionales, y a nivel nacional una medida supremamente estricta de que cualquier cosa, incluso cosas cometidas en el marco de la confrontación armada, no podrían tener ningún tratamiento penal especial. Eso entonces en materia de obligaciones. Luego seguimos con lecciones aprendidas de los procesos de justicia y paz y de lo que hoy se conoce como la Ley 1424 que venían aplicándose en Colombia. Distintas lecciones aprendidas, son muchas, quisiera mencionar solamente algunas de ellas. La primera lección aprendida que nos dimos cuenta es que realmente pretender aplicar medidas de justicia transicional sin que el conflicto armado hubiese terminado y sin reconocer realmente hasta el 2011 la existencia real y formal del conflicto armado, pues era supremamente compleja. Desde un punto de vista de ponderación de las decisiones, por ejemplo, de las Cortes, nos encontrábamos con decisiones supremamente complejas como aquella que se da frente al principio de oportunidad por parte de la Corte Constitucional en el 2010, donde llega a la conclusión de que el principio de oportunidad no podría ser aplicado a los desmovilizados rasos de los paramilitares por considerar que no se aplicaba una ponderación entre paz y justicia.
porque la paz realmente no estaba en juego en este contexto. Entonces, si se dan cuenta, realmente una ambigüedad muy grande de cómo es que uno aplica medidas de justicia transicional en un contexto ambiguo donde no se ha reconocido el conflicto. Entonces, el primer paso fue precisamente reconocer el conflicto armado a través de la ley de víctimas, que fue un paso fundamental, no solo como ya vieron en el primer módulo de contexto, para decir de qué estamos hablando y qué es lo que tenemos que terminar, sino desde el punto de víctimas, obviamente, para reconocer a esas víctimas y para poder en justicia transicional hacer realmente una ponderación entre qué medidas son necesarias para terminar el conflicto armado y lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas. Una segunda lección aprendida de los distintos mecanismos de justicia transicional fue que estábamos siendo realmente muy maximalistas. Desde un punto de vista del tipo de hechos a perseguir, uno lo que se encontraba en Justicia y Paz era una intención, sin duda loable, de querer perseguir penalmente todos los tipos de delitos y violaciones que se habían cometido en el marco del conflicto armado. Nos encontramos con que la primera sentencia de Justicia y Paz es una sentencia de una falsedad documental, que a todas luces para cualquier ciudadano colombiano no es de ninguna manera el crimen más grave y representativo del fenómeno paramilitar. Si uno extrapolaba desde un punto de vista cuantitativo en un ejercicio simple, cuánto nos íbamos a demorar, encontrábamos que con 340.000 hechos denunciados en Justicia y Paz para entonces y al ritmo al que se estaban dando las imputaciones y dado que eran hecho a hecho, caso a caso, nos íbamos a demorar 100 años solo en imputar los delitos que estaban denunciados en Justicia y Paz. Eso solo frente a los 4.500 postulados de Justicia y Paz, no decir el resto de los 24.000 desmovilizados, no hablemos siquiera de lo que sería el fenómeno guerrillero de llegar a la firma de un acuerdo final. Entonces realmente un maximalismo que en lo que terminaba era en una gran insatisfacción de los derechos de las víctimas, porque nadie encontraba satisfacción en que luego de años y años de investigación lo que se develara fuera una falsedad documental en vez de atrocidades como masacres, como reclutamiento forzado de menores, que realmente eran lo relevante para la población colombiana. Entonces, un primer elemento desde el punto de vista de Justicia y Paz fue: no podemos pensar que vamos a perseguirlo todo, tenemos que concentrarnos en los crímenes más graves y representativos, que son pues los crímenes internacionales, es decir, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y genocidio. Cualquier otra cosa es supremamente importante, es supremamente grave y tenemos que abordarla de otras maneras, pero no podemos pretender judicialmente explorarlo todo, porque entonces no terminamos explorando lo más grave. Tercera lección aprendida, nos empezamos a dar cuenta que realmente había una dispersión de en quiénes concentrábamos el ejercicio de la acción penal. De nuevo, en Justicia y Paz lo que nos encontramos es que mandos medios, y solo de manera más reciente, gracias a que precisamente todo este proceso de empezar a aprender lecciones aprendidas ha generado ya hoy lecciones que se están aplicando en la reforma de Justicia y Paz y en toda la estrategia de priorización que viene aplicando el fiscal, pero solo hasta ahora realmente hay unos procesos en contra de quienes pueden ser identificados como máximos responsables. ¿Qué teníamos antes? Una dispersión supremamente grande de, como les digo, 4.500 postulados de Justicia y Paz, en donde para entonces, para esa fecha, en 2010, cuando estábamos haciendo todos estos análisis, había tan solo 9 sentencias, para cuando hoy estamos en 22, que en todo caso es un número importante, pero lo más importante, sobre todo para la fecha, dispersos, como decía, no en los hechos más graves y del otro lado, no en aquellas personas que ostentaban la mayor responsabilidad. Eso generando unos riesgos de inseguridad jurídica altísimos para el resto de lo que podría llamarse la tropa. Si ustedes recuerdan, entre 2010 y 2012 se da toda una discusión en el país en torno a lo que se conoció como el limbo jurídico de los desmovilizados rasos paramilitares, a quienes uno tras otra ley les fue cambiando las condiciones. Y esa es otra lección aprendida, y es que teníamos una gran conexión entre enormes riesgos de inseguridad jurídica por cambio de las reglas del juego y reincidencia atada a todo el tema de las BACRIM. Entonces realmente un riesgo muy alto de que por no concentrarnos en los máximos responsables, sino dispersar en todas las personas que habían participado indistintamente de su nivel de responsabilidad, generábamos no solamente una alta nivel
de concentración de estos procesos, de dispersión, perdón, de todos estos procesos y con una cantidad de recursos judiciales invertidos, sino además con riesgos también de rearme de personas que estaban empezando a involucrarse también con grupos de crimen organizado. Entonces, la lección que surge de estos dos elementos es, de un lado, concentrémonos realmente en los máximos responsables, en aquellos que ostentan la mayor responsabilidad, porque pretender investigar a todo el mundo va a ser imposible, y del otro lado, tenemos que tener claridad de las reglas del juego para saber realmente qué es lo que podemos ofrecer y que la cosa no esté cambiando de reglas del juego constantemente, generando este tipo de inseguridades jurídicas que se dieron frente a los rasos paramilitares. Otra lección aprendida. Una de las cosas que sucedió en Justicia y Paz es que se puso, si se quiere, todos los huevos de la justicia transicional en la canasta judicial. Entonces las víctimas tenían que ir al proceso judicial para poder ser reparadas. Entonces las víctimas tenían que ir al proceso judicial para poder encontrar una verdad más amplia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que desde un punto de vista de reparación, las víctimas duraban, y aún hoy en muchos casos, durante 8 años de su proceso sin que se diera realmente una reparación, porque tenía que trabajarse todo el proceso judicial antes de llegar a la reparación. La ley de víctimas es ya la aplicación y la mejora de esa lección aprendida para poder decir, tenemos que reparar administrativamente a todas las víctimas, independientemente del proceso previo o no de condena a una persona como responsable por una serie de delitos cometidos en el conflicto armado. Desde el punto de vista de verdad, aún no hemos logrado aplicar esa lección aprendida, porque con muy buena fe los magistrados de los tribunales de justicia y paz pues han querido dar un contexto muy amplio, histórico, sociológico, de todo el contexto en torno al cual se dio la victimización. Esa, sin embargo, es una tarea mucho más propia de instituciones de justicia transicional, como puede serlo una comisión de la verdad. Cuando uno recarga al sistema judicial de poder develar contextos más amplios, pues le pone una tarea que no está hecha para cumplir, porque ese no es el tipo de cosas que hacen los jueces, son verdades más allá de lo probatorio, pero además recarga todo el sistema judicial impidiéndole cumplir su verdadero objetivo, que es dictar sentencias en un tiempo razonable. De nuevo, una nueva lección aprendida que extrajimos y que quedó plasmado en el marco jurídico para la paz es que tenemos que tener mecanismos, una combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, que no todo se puede concentrar en lo judicial. Por eso entonces quedó la obligación de crear una comisión de la verdad, y por eso también se dice explícitamente que independientemente de lo que se haga judicialmente, tiene que haber mecanismos extrajudiciales, tanto de reparación como de verdad. Otra lección aprendida muy importante que extrajimos es el tema de la condicionalidad. Empezamos a ver en Justicia y Paz que desde el inicio de la negociación de la ley y todo el proceso que luego culmina con la revisión de constitucionalidad de la Corte, realmente no era claro que existieran una serie de condiciones en materia de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas para que como consecuencia de ello hubiera un tratamiento penal especial. La Corte Constitucional trata de resolver un poco este problema que venía de la ley y incorpora una serie de elementos para que realmente sí haya algo de condicionalidad. Y sin embargo, en el acuerdo de paz y en los compromisos que asumen los paramilitares, pues no había un conjunto de reglas claras sobre que su tratamiento penal especial dependiera de qué tanto estaban dispuestos a hacer en materia de reconocimiento de responsabilidad, en materia de contribución al esclarecimiento, en materia de contribución a la reparación. Y eso evidentemente genera una serie de frustraciones que hoy son evidentes en Justicia y Paz, con una baja entrega de bienes, con procesos de esclarecimiento parcial, aunque significativo. Hay que reconocer que hay un capítulo de esclarecimiento de verdad muy importante que ha surgido de estos procesos, y con procesos de reconocimiento de responsabilidad variados, en algunos casos más satisfactorios que en otros. Sin embargo, dijimos aquí la lección aprendida tiene que ser que desde el inicio sea muy claro en el marco jurídico para la paz que cualquier tratamiento penal especial tiene que ser condicionado, y así quedó en el inciso quinto de lo que hoy es el artículo 66 transitorio de la Constitución. La última lección aprendida que quisiera mencionar, aunque como digo hay muchas más, es que no podíamos seguir teniendo un marco de justicia transicional que se aplicara a unos y no a otros. Antes del marco jurídico para la paz teníamos una serie de normas dispersas, pero que en su conjunto no
permitían realmente aplicar medidas de justicia transicional a todos quienes habían participado en el conflicto armado. De un lado estaba Justicia y Paz, que se podía aplicar a paramilitares y también a guerrilleros desmovilizados individualmente que hubiesen cometido delitos que no podían ser indultados. Todas las normas ordinarias de la Ley de Orden Público en materia de indultos para guerrilleros desmovilizados, podemos llamarlos rasos, que se les indulta su delito político, y frente a agentes del Estado teníamos una queja enorme en materia de qué iba a pasar con ellos. La crítica y el dilema que se planteaba usual era cómo es posible que luego de la toma del Palacio de Justicia, quienes estuvieron de parte de las guerrillas fueron indultados y quienes participaron de parte de la fuerza pública estaban siendo investigados y condenados incluso a penas privativas de la libertad de una cantidad de años seria. Entonces, ese desbalance generaba enormes preocupaciones. Lo mismo frente a terceros. De Justicia y Paz venían dándose una cantidad de compulsas de copias. A la fecha se está hablando de 14.000 compulsas de copias que han resultado de denuncias en Justicia y Paz frente a terceros por posible colaboración o financiación con los grupos paramilitares, sin posibilidad de tener ningún tratamiento penal especial en caso de que estuviesen dispuestos a reconocer su responsabilidad, contribuir al esclarecimiento y contribuir a la reparación. Entonces, realmente un sistema cojo en donde en la mesa de justicia transicional no estaban todas las patas de quienes habían participado en el conflicto. Por eso el marco jurídico para la paz resuelve también ese problema y por primera vez establece que los mecanismos de justicia transicional serán aplicables tanto a grupos armados al margen de la ley, obviamente que se desmovilicen, y a quienes cometieron delitos con ocasión de su participación en el conflicto armado siendo agentes del Estado. Eso es muy importante porque nos permite realmente tener una salida de justicia transicional que realmente sea integral y que se aplique a todas las partes. Entonces, después de todo este proceso de indagación en torno a obligaciones nacionales e internacionales y en torno a las lecciones aprendidas, pues llegamos a la conclusión de que teníamos que pasar por el Congreso esta reforma constitucional que hoy se conoce como el Marco Jurídico para la Paz, que no es otra cosa que abrir un espacio constitucional que adecuara la Constitución a los que son realmente los estándares internacionales, porque como decía al inicio, los estándares nacionales estaban muy cerrados y en cambio los estándares internacionales permitían una serie de posibles esquemas que permitieran realmente terminar el conflicto. Todo bajo la idea de establecer unos límites muy claros, y es que no podíamos tener un mecanismo de terminación del conflicto que no respetara nuestras obligaciones como Estado a nivel nacional e internacional y, por supuesto y más importante, que permitiera la satisfacción real de los derechos de las víctimas. El marco jurídico para la paz no es más que eso, es simplemente un marco, abre posibilidades, cuál será su desarrollo está por establecerse y depende directamente de lo que hagamos en el proceso de conversaciones en La Habana, pero es muy importante porque ya tiene un soporte jurídico que ha sido declarado constitucional por la Corte Constitucional en los dos procesos que se dieron durante el término de caducidad de la acción de constitucionalidad, de tal forma que ya en este momento es parte de nuestra Constitución y no puede ser nuevamente demandado. Hasta ahí entonces los antecedentes. Tenemos un marco constitucional que nos permite tener una estrategia integral de justicia transicional. ¿Cuáles van a ser sus detalles? Depende precisamente de lo que se haga hacia adelante.